del Distrito Educativo 03-04 de Baní, provincia Peravia, hubo que trasladarlo de urgencia a un hospital tras sufrir un ataque de pánico porque supuestamente vieron al diablo. Eso no sería un ataque de pánico. Yo pienso que eso puede ser un brote, eso ¿no? Puede ser una histeria colectiva o un brote psicótico producto de algún alucinógeno. Eso sí podría ser. Que comiencen a averiguar qué se dieron esos muchachitos o qué le dieron a esos muchachitos, porque que todos, yo entiendo que una lo vea, pero 5 o 6, algo hay en el agua. Por otro lado, y que viene con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Tú vas a ser muy feliz tratando ese tema, yo no tanto. La judicatura turca ha decretado el ingreso de prisión preventiva de 54 personas en el marco de una investigación que busca 500. Depurar, espérate, porque vamos a llegar, te voy a explicar por qué son 54. Depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos que asolaron el sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, informó este viernes la prensa turca. El Ministerio de Justicia turco, Bekir Bosak, señaló que se está investigando un total de 245 sospechosos, de los que 54 han sido ingresados en prisión preventiva, 47 están en libertad bajo control judicial y 27 están provisionalmente detenidos. Bosak prometió que la justicia actuaría de forma exhaustiva contra quienes pudieran tener responsabilidades en los derrumbes. Ojo, todavía siguen investigando. Y apareciendo gente. Eso es milagroso. El ingeniero Leonardo Reyes Madera, estructuralista. Ingeniero sismo resistente. ¿Qué otra cosa? Ingeniero sismo resistente. Nosotros hemos tenido, eso es una de las grandes adquisiciones que nos dejó Carlos Luciano. Que en paz descanse. Oye, 9 años de la muerte de Carlos. Dios. El 8. El 7 de febrero. 9 años de la muerte de nuestro querido Carlos. 7. Yo cumplo 9. 7. Sí, no, 9. tú no cumples el 9. Yo cumplo 9 años de casado. 9 años, son 9 años. Sí. Mire, ingeniero, toquemos el tema de los sismos, las estructuras, los edificios, qué hacer, qué no hacer, porque lo que está corriendo ahora mismo es como que hay mucha actividad sísmica a nivel global y que no se prevé, pero que se espera que esa actividad física incremente en el área del Caribe. ¿Eso es así o no es así? ¿Es positivo esos movimientos o deberíamos asustarnos? Para quienes dicen que está relacionado con el calor, acuérdense que en Turquía hubo terremoto y están en invierno, o sea que no hay ninguna relación. Al contrario, mucho frío. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en México hace frío, que tembló hace poco. Pero en México la temporada más activa es septiembre. ¿Podemos hablar de una temporada más activa que otra, ingeniero? Bueno. ¿O es coincidencia? Si yo te digo que aquí se registraron 188 sismos en enero. Sí, así está publicado por el Centro Nacional de Sismología y por el Observatorio Loyola. ¿De qué depende que nos enteremos o de qué depende que no nos enteremos? Si lo sientes, te vas a enterar. Si no lo sientes, solamente los instrumentos lo van a registrar. Ok. Entonces, los últimos sismos se han sentido porque han sido cercanos a las poblaciones. En el caso de Turquía dijeron que previo a sentirse se vieron luces que son propias de terremotos. Habíamos hablado de eso. ¿Qué es eso? ¿A qué se debe eso? Es que hay una... Fíjate que lo que pasa, las placas, lo que le llaman placas tectónicas, que no es más que la corteza de la Tierra que está fracturada. Y se fractura porque por ahí salen los volcanes, por ahí es el mismo movimiento, porque la Tierra no es rígida, la Tierra te das cuenta que es una goma, que la ala el sol o le empuja la luna. O sea, hablando en lenguaje muy claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa corteza está rota. Fíjate que si tú buscas el mapa que refleja la historia sísmica de la Tierra, te vas a encontrar que hay zonas de mucha fractura y de mucho terremoto.
hay otras zonas que casi no tienen terremotos. Que no se Entonces, mueven. esos bordes son los que se han utilizado para definir lo que le llaman placas, que es una zona que se mantiene bastante rígida, con muy poca actividad sísmica, con relación a las otras. Okay. Esas zonas son zonas de contacto y se van moviendo una en una dirección, otra en otra dirección. La más fuerte se mete por debajo de la más pequeña, o sea, de la más débil. Y nos encontramos con esa interacción constante. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, nos vamos moviendo. Cuando digo nosotros, háganse de cuenta que el Mar Caribe y las islas que están en el Mar Caribe, okay, nos van empujando desde el Pacífico, a través de la placa de Cocos, nos van empujando hacia el este-noreste, a 2 centímetros por año. Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes material en contacto, pero tienes un Atlántico en el norte, una placa, que es enorme. ¿Cómo tú empujas el Atlántico? Por eso tú ves que se forma el arco de las Antillas Menores. Okay. Pero abajo tenemos América del Sur. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú, una plaquita pequeñita, empujas a América del Sur? Entonces, tanto el Atlántico como Sudamérica se van metiendo por debajo de nosotros. Porque vamos empujando, pero son mucho más grandes, mucho más fuertes, como tú decías, y va penetrando por debajo de nosotros. Si nos ponemos a ver la fosa de Milwaukee, esa gran fosa que está al noreste de la isla, entre Puerto Rico y nosotros, y Samaná, esa franja de ahí tiene entre 8 y 10 kilómetros de profundidad. Wow. ¿Eso es mucho o es poco? No, eso es mucho. O sea, dejamos de tenerle miedo a la fosa de Milwaukee. Sí, porque yo recuerdo de pequeña. Yo recuerdo de pequeña que había dos zonas que no se mencionaban sin que entráramos en pánico. Y era el Triángulo de las Bermudas y la fosa de Milwaukee. Que no vamos a hundir en la fosa de Milwaukee. No podíamos hablar de eso. Pero ¿qué pasa? La fosa lo que está haciendo es levantando la isla. Porque está penetrando por debajo, se está metiendo por debajo. Uh-huh. Y si te pones a ver, los terremotos que registramos en la zona de Higüey andan por los 275 kilómetros de profundidad. Ok. Entonces esos son terremotos que nadie lo siente. Que no se sienten. Pero esa fosa está en movimiento. Pero son producto de la colisión, del choque entre una placa y otra, porque la de nosotros, el Caribe va desplazándose horizontalmente. Hay horizontales y verticales, van en muchas direcciones. Hay varias direcciones. Yo te dije que este programa era para ellos. Ay, sí, yo. Señores, hasta la espalda me está dando. No, mira, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. No estoy aquí, sigue. Yo soy neta. No, porque yo le estaba escuchando. No me cabe la menor duda. Lo que pasa es que esas son cosas que a uno en el colegio se le dan como muy superficiales, a menos que a ti te guste de National Geographic, programas de esos que te explican un poco, pero uno no tiene conocimiento básico ni de si es bueno que se mueva, si es malo, o sea, y ese le voy a hacer una pregunta. Esas zonas de esas placas, porque nosotros tenemos varias placas o zonas, como usted dijo, como la fosa de Milwaukee, cercanas a nosotros. Y la fosa de los muertos aquí al sur de la capital. Es importante, es bueno que se muevan, que no se muevan, que liberen energía, o es peor cuando durante muchos años no se mueven, acumulan energía y de repente viene un sismo grande. Y pasan muchos años sin moverse realmente. Mira qué pasa. Te voy a poner un ejemplo. La falla septentrional. Uh-huh. Esa es la que no pasa entera a nosotros. Esa va desde Montecristi hasta Samaná. Tú puedes trazar una línea recta. Hay un par de investigadores, o sea, hay gente del Servicio Geológico Nacional que ha hecho lo que le llaman trincheras. O sea, han descubierto la franja. Entonces hacen unas excavaciones para estudiar a través de un método que se llama carbono 14, qué cantidad de años hace que se mueva. Eso es lo que sacan como una bala del cantidad hace que se mueva o que no se mueve. Sí, entonces ponen unos sensores, van tomando información, y uno de ellos dicen que esa falla tiene 800 años que no se mueve. Si tú dices 800 años por 2 centímetros por año, estamos hablando de que se ha acumulado una energía de 16 metros. Es decir, que se ha ido moviendo 16 metros sin que se haya generado rotura. Ok. Pero ¿qué pasa? Hay otros que dicen no,
son 375 años que hace que no se mueve, pero multiplícalo por 2, son 7,5 metros. Entonces, cualquier cosa que se rompa ahí va a ser un terremoto estimado entre 7.5 o más. Porque el del 46 fue 8.1 en Miches. El que generó el tsunami en Matanza. Ok. Ahora bien. Eso está lejos. Sí. No, por ahí no. Entonces, ¿qué pasa? Por el mar no, por el mar no. Sí. No, tanto. No. De Miches a Matancita es lejos. Sí, pero... Claro que sí, pero mamá. Sí, pero depende por dónde lo recorramos. Un y en ese tiempo... Un terremoto 8.1 en el mar, en una zona de subducción, hay una zona del mar que baja. Muy bonito el término. Se me murió el mío. En español eso sería. ¿Una zona de? No sé qué cosa. Subducción. Eso es. De penetración, o sea, cuando una zona, una placa se mete por debajo de la otra. Pero ¿qué pasa? También hay un movimiento horizontal, que es el empuje de nosotros, de 2 centímetros por año, contra el opuesto de la placa del Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy fácil. Los materiales acumulan elásticamente energía de deformación. ¿Qué significa eso? Tú coges una gomita y la vas alando, tú la sueltas y ella se recupera. Pero de tanto alarla, se va a romper, pierde tensión. Cuando se rompe, porque llegó al límite de rotación. Pero viene con fuerza para atrás. Entonces ahí se produce la liberación de energía y se genera el terremoto. Ese es el concepto clásico que tú lo acabas de definir. Se llama teoría del rebote elástico. Con esa fuerza con la que va para adelante. Entonces va acumulando energía hasta que se libera. Tú no sabes. Tenemos 375 u 800 años. Pero el terremoto fue en el 40 y pico. En el 46. En el 46. Y a partir de ahí nosotros pero él habla de fallas diferentes, porque él habló de la de septentrional, que es la de los 300 a los 800, pero la del terremoto de Miches es otra. Te estoy diciendo de una nerda. ¿O me equivoqué? Digo, ella se dijo nerda, yo no. Ay, yo sí, a mí me encanta. ¿O me equivoqué, ingeniero Madera? No, lo que pasa, no, porque no la asocian a esa. Porque si no, ya hubiera tenido 76 años como tiene el terremoto, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Nos preocupamos, no nos preocupamos, nos cuidamos, no nos cuidamos. ¿No hay cómo cuidarse? No, déjame decirte algo. Y es que se ha intentado acorralar más o menos un periodo de recurrencia de los terremotos. Y oye, más o menos... se ha intentado acorralar. Sí, o sea... ¿Y cómo se puede acorralar? Bueno, porque tú vas a estudiar y decir, pero mira, aquí hay un terremoto, en esta zona hay un terremoto que se produce más o menos cada 50 años. O cada 100 años. Mira, por ejemplo, el terremoto que afectó la parte oeste en el 2010. Ellos tenían 150 años que no tenían un terremoto. Para ellos no existían los terremotos. Pero si cogemos el mapa de sismos históricos de 1500 a 1900, nos encontramos que sí, que cada 100 años, más o menos, hay un terremoto importante en la isla. Ok, cada 100 años. Sí, entonces tú dices, contamos el de aquel lado, porque llevamos 13 ya. No, necesitamos contarlo para estar más tranquilos. No, porque si nos llevamos de ese, llevamos 13, nos quedan 77. No, 87. Que necesitamos contarlo para estar más tranquilos, porque si no, pues nos quedan 87. Si no están 76. Mira, si no 87, si son 13. Hay 76, nos quedan 14. Si nos ponemos a ver, 24. No, 14. 24, sí, 24. Mira, no, pero lo interesante es que en el 1842 hubo el terremoto más destructivo, que de ellos se le denomina el terremoto de la independencia, porque los haitianos tuvieron que salir corriendo para allá, en Cabo Haitiano. Ah, sí. Ahí hubo tsunami, ahí hubo más de 6,000 muertos en ese terremoto. Y en esa población, 6,000 muertos. Sí, debe haber sido la isla entera. En aquel entonces. Debe haber sido la isla entera, 6,000 muertos. Entonces luego viene, 102 años después, viene el del 46. O sea, en 1946. Ok. Aquel fue en 1842. Vamos a actualizar. Ahí hay 14 años. Vamos a actualizarnos a la fecha, al día de hoy. Así como está ocurriendo esta situación con Turquía, de que han sometido a este número de desarrolladores, constructores, ingenieros, por la calidad de sus edificaciones, porque lo contrastante con todo esto es que los edificios que albergan sus oficinas se quedaron intactos. Ellos hablan también de que eran edificios viejos. Se fueron todos.
Es que ellos hablan de que eran edificios viejos que no estaban actualizados con las normativas. No. Yo estuve escuchando, creo que en el Sol de la Tarde, estuve yo escuchando un dato que me pareció sumamente interesante y que estaba relacionado con la calidad del hormigón. Hablaba de que, eso, yo no sabía que eso se mandaba a desarrollar y que te mandaban y que tú tenías como un gradaje, si pudiéramos. Sí, una resistencia específica. Entonces, como se está construyendo hoy en día, que son construcciones, digamos que más modernas, son realmente construcciones sismoresistentes. Hablaban de lo que pasa con México, por ejemplo, que se balancean las edificaciones. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque como que de repente donde nos fijamos es en las edificaciones públicas, en las escuelas, y con este último temblor creo que hubo algunas fisuras en algunas edificaciones. Sí, mira, te lo voy a resumir en tres partes. Número uno, Turquía ya en el 2009 ha tenido un terremoto que le costó 17,000 muertos. Este va a llegar a 100 fácilmente. Qué pena. Porque lo que sobreviven son menos, están ahí, menos, pero claro. Cuando tuvieran que sumar los muertos y los que se quedaron dentro de los escombros, ya ahí no se sabe. Entonces, en el 2009, nosotros estábamos trabajando el Código Sísmico Dominicano, o sea, la adecuación, porque nuestro código era de 1979. Ha cambiado mucho. Entonces, ya ahí fue donde se dio a conocer en principio, y la ingeniería sísmica puso toda su observación en el efecto de piso suave, que fueron como colapsaron los edificios otra vez en Turquía. ¿Qué es piso suave? Son estos edificios que tú tienes abajo, locales comerciales. Y entonces arriba tienes un montón de apartamentos y ese tipo de cosas que si no se conciben adecuadamente, todo el peso cae sobre las columnas, sobre los elementos verticales. Que es como un palillito y entonces se te mueve el edificio como un todo arriba y la parte más débil es la que colapsa. También se por ende colapsa todo lo también otro. También se puede presentar ese caso en los edificios que tienen los estacionamientos en el primer piso. Ámbar. También. No, casi todos los edificios. Pero ¿qué pasa? Nosotros en ese momento penalizamos en el reglamento dominicano el uso de ese fenómeno porque ya lo habíamos acabado de conocer en Turquía. Entonces, ¿lo parqueo en el primer piso? Tú lo quieres hacer. Tú lo quieres hacer. Claro, tú lo quieres hacer. ¿Son soterrados? Tú lo quieres hacer, entonces tú vas a tener que aumentar la fuerza sísmica. Igualmente limitamos las 2 líneas de resistencia, o sea, las 2 filas de columnas que estamos viendo hoy, que se están haciendo aquí todavía. Se penalizó también el efecto de las famosas columnas cortas, que fueron las que rompieron las escuelas en Puerto Plata. Todo ese tipo de cosas está penalizado en el reglamento R-001. Ahora bien, sobre el otro aspecto, no es solamente en Turquía. En el terremoto de México, de Chile, hubo más de 1,000 edificios que hubo que demoler. La gente salvó la vida, pero también hay demandas hacia los constructores, porque sencillamente tú dices, bueno, es que no es suficiente que tú me hagas un edificio para que yo salve la vida, entonces ¿en qué voy a vivir después? Y cuando tú tienes que tumbar 1,000 edificios, multiplícate esos edificios por 50 apartamentos y por 5 personas mínimo en ese apartamento. ¿Dónde tú vas a meter 1 millón, 2 millones de gente? De hecho, había una señora que hoy estaban entrevistando en un noticiario, creo que fue en Voz de América, que lo vi anoche, que decía que agradecían todo lo que estaban recibiendo, pero que necesitaban dinero. Porque no tenían de qué vivir, porque lo habían perdido absolutamente todo.
Entonces, ya no es solo que me den comida, que me den ropa. Y una de estas señoras decía que realmente estaban desesperados, locos por volver a su casa. Entonces, tú desde fuera te pondrías en la posición de caramba, pero qué inconforme, porque tú estás viva, sí, pero no tiene nada de malo que yo aspire a tener un techo que me cobije. Y esa realidad tiende a un cambio radical de la filosofía de diseño sísmico. Ok. O sea, antes se decía... ¿Y cuánto tiempo tomaría esa filosofía? No, imagínate, ahora mismo, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Que si el terremoto dice que tú tienes que aplicarle a tu casa 100, una fuerza de 100, el código dice, no, aplícale, el código de otro país dice, no, aplícale 10 nada más, que no hay problema. Nosotros te decimos, no, aplícale de los 100, aplícale 45. Nosotros bajamos también ese nivel para poder aumentar la fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos cómo construimos y sabemos la mano de obra que tenemos. ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Que somos más conservadores. O sea que en lugar de dividir entre 10, nosotros te vamos a dividir como mucho entre 5.5. Porque se supone que esa diferencia, tú vas a construir un edificio que va a ser capaz, como tú decías ahorita, de moverse para acá, de moverse para allá. El tuyo se mueve. Y ese movimiento... Que es correcto, el movimiento de los edificios. Sí, va a hacer que se disipe energía. Entonces, ese movimiento va a absorber la diferencia del terremoto que tú no le aplicaste. Una pregunta. ¿Cómo se evalúa el edificio? Espera, antes de eso una pregunta. Pero qué destino tan grande. No, es que él está diciendo algo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, yo que soy visual. La capacidad de un movimiento, de un edificio moverse, por ejemplo, como una ola, que crea como una onda, versus el que no se puede mover, es lo que hace que se pueda caer o no. ¿La rigidez o la flexibilidad? Exacto. Ese es un tema que se desarrolló bajo el concepto de que si tú tienes un suelo blando y pones un edificio flexible, puede pasarte lo que le pasó a México en el 85, que entró en resonancia y se cayeron miles de edificios. Okay. ¿Por qué? Porque el terremoto produce una serie de ondas y eso te da a ti una frecuencia de esas ondas. O sea, te da lo que la gente llama un periodo. ¿Qué pasa? El terremoto de México en el 85, a 400 kilómetros de México, tenía un periodo fundamental de 2 segundos. El periodo no es más el tiempo que tarda una vara en ir de un lado a otro y pasar por el mismo punto. Se encontró con un valle de México, con una laguna que osciló a 2 segundos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un niño que lo está empujando en un columpio? Se devuelve. Llega un momento que sin mucha fuerza tú le das un empujón y da la vuelta. Sí, sí. Eso se llama resonancia. Okay. Eso quiere decir la amplificación del efecto de las ondas sísmicas. Que no se nos olvide que la Ciudad de México tiene un volcán. Bueno, Puebla tiene un volcán. O sea que propicia todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Todos los edificios en Ciudad de México que andaban por 2 segundos de periodo, o sea, todos los edificios que, como tú dices, bailan de un lado para otro, y si bailaban a 2 segundos se cayeron. ¿Por qué? Porque en lugar de 2, se le multiplicó por 4 o por 5 la fuerza y colapsaron. Una cosa, ingeniero. De ahí sale que piso blando, estructura rígida. Roca, estructura flexible. Tiene que ir en contra del suelo. Para que no coincida. Ok. Pregunta un amigo. Para que se hagan resistencia. Pregunta un amigo. Puede ser. Claro, porque si él está diciendo que a suelo rígido, flexible y a suelo flexible, ¿tú estás rígido, no es interesante para nada. Pero que si estás asustada porque tu parqueo está abajo. En verdad, sí.
Uno no sabe dónde la va a coger. Eso es otra cosa. Suponemos que un temblor de tierra 4, nos va a agarrar. Estoy más o menos cerca de arriba, pero si me agarra entrando al balcón. Ok, no sé. La pregunta, ingeniero, ¿para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? Ok, adentro o afuera de la casa. ¿Y cómo se evalúa un edificio que ya está construido? No, yo lo voy a decir que ya va por mi casa. Reyes Madera, sígalo en Twitter. Ingeniero Leonardo Reyes Madera, sígalo. Y en Instagram también, para que usted tenga la oportunidad de hacer las preguntas que usted quiera hacerle al ingeniero. Su visita no siempre nos resulta cómoda porque es una visita que asusta. La pregunta que me hicieron, ingeniero, espérese un momento. Bueno. La pregunta que dejaron hecha ahí, ingeniero, que cómo, Welby que está preguntando, no la pregunto. Déjame hacer la primera pregunta. No, señor. Tenemos que irnos. ¿Cómo se evalúa un edificio ya construido? Además de llamándolo a usted. Le voy a agregar la mía y que va más o menos parecido. Y a lo que está en construcción, ¿puedo pedir certificación de sismoresistencia? Claro. ¿Te va a mudar? Pero, claro no, que sí. pero aquí tú vas a un restaurante y tú deberías tener visible los permisos de salud pública, entonces las construcciones deberían tener esos permisos visibles. O sea, lo primero es que cuando tú compras un apartamento tienes derecho a un juego de planos. Y tú puedes buscar un profesional que te lo revise y te dé su opinión. Y te diga, eso está bien, eso no está bien. Y tú eliges. Pero obligatoriamente tienen que entregártelo. Buen punto. Entonces lo otro es sí. Hay un formulario que tiene la Agencia Federal para Emergencias de los Estados Unidos llamado FEMA P154. Ok. Con ese formulario, tú vas viendo el edificio por fuera, no tienes ni siquiera que entrar, porque hay puntos específicos que denotan algún tipo de vulnerabilidad ante terremotos, porque ya eso viene de la experiencia. Edificios de esta categoría han tenido problemas, de esta categoría han tenido problemas. Entonces tú dices, bueno, ok, no pasó el formulario, eso son 15 minutos. No lo pasó, ¿qué significa? Que te da un aviso, una alerta. Mira, fuera bueno chequearlo un poco más detalladamente. Múdate. Okay. Entonces tú lo chequeas. ¿Se refuerzan los edificios? Claro que sí, aquí se han reforzado muchísimo. Se refuerzan. Mire, y antes de irnos, no, yo eso no se lo voy a preguntar. Sí, yo se lo voy a preguntar. Está en usted, si usted me lo quiere responder, no me lo quiere responder. Ya estamos aquí, pregunta, claro. ¿Qué puede pasar que él lo responda? Hay algunos constructores que no pasan esa prueba. Como hay muchos que pasan. Ok, no, era eso lo que yo quería saber. Si usted me quiere nombrar alguno de los que pasan y alguno de los que no pasan. Está bien. Gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Tenemos 26 años por un lado y 87 por el otro. ¿De qué lado usted se va? ¿Del 87 o del 90? Yo me voy por el lado de que digo, aún tenemos tiempo. Mientras no llegue el terremoto podemos hacer muchísimas cosas y con la prevención y el refuerzo podemos salvar muchas vidas. Su recomendación entonces es, ingeniero, que se haga esta revisión de los edificios. Claro. Esa es su recomendación. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Que hoy es viernes. Busquen el FEM, ¿oyeron? Hoy es viernes. Un viernes triste para muchos. Muy triste. Muy convulso. Pero viernes. Nos juntamos con ustedes el lunes.